Una de mis interpretaciones de cómo interactúa un intermediario con nuestro sistema es como si le estuviéramos dando la capacidad de, nosotros llamamos tipo interactuar con la terminal de la computadora, pero no tenés por qué saber programar, es simplemente expresarlo en lenguaje natural. Quiero tarificar tal póliza, quiero esto, quiero lo otro, tráeme esto, tráeme lo otro. Entiende el lenguaje natural y es capaz de traducir eso en algo que la computadora pueda entender y ejecutar. Bienvenidos al podcast Historias Aseguradas, el espacio donde exploramos las temáticas más candentes del sector asegurador en España. Soy Martín, CEO de Folium, y en cada episodio junto a expertos y profesionales del sector analizamos su actualidad y visión de futuro. Si eres un profesional del sector asegurador, te invitamos a seguir escuchando para descubrir las historias y tendencias más relevantes. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Aseguradas. Tengo el placer hoy de estar conversando con Marcos Toscano, CTO, o sea, director de tecnología de Folium. Marcos, ¿cómo estás? Bueno, Martín, placer estar acá contigo. Estupendo. Bueno, Marcos, hablemos un poco desde cómo terminás en Folium. Ya hace unos 6 meses casi que estamos trabajando juntos. Ya nos conocíamos desde antes. Pero preguntarte, como siempre hacemos con todos los invitados, ¿cómo diste con el sector asegurador? Y bueno, y a fin de cuentas, ¿cómo terminaste con Folium? Bueno, sí, nosotros nos conocemos ya hace unos cuantos años. Mi experiencia anterior fue en una consultora de inteligencia artificial. En ese momento le decíamos Machine Learning. Y bueno, cosas de la vida hicieron que nos encontráramos de vuelta, ya teniendo vos tu cofundado Folium. Y bueno, creo que es un momento tecnológico del mundo que ameritaba también esta oportunidad. Y bueno, por eso arranqué por ese lado. Estoy en lo correcto si digo que tu relación con el sector asegurador era tener seguros. Es correcto. O Es sea que no correcto. tenías demasiado contexto adicional del sector asegurador per Mi, se. mi contacto más cercano es mi seguro de auto. Así. Y quizás ahí preguntarte un tema que tocaste rápidamente, pero dijimos que líder de tecnología, o sea, CTO, y está todo este mundo de inteligencia artificial del cual tú también tenías mucha experiencia. ¿Qué es a grandes rasgos tu rol dentro de la empresa hoy, si lo tuviéramos que poner en el día a día? Creo que hay varias partes. Una es pensar hacia adelante, qué es lo que se viene a nivel tecnológico, ver la ola tecnológica que estamos surfeando hoy, implementar de la manera más efectiva las tecnologías que se van incorporando y dar velocidad en el desarrollo del producto. Es decir, a medida que vamos determinando cuáles son las capacidades que el sistema tiene que tener, implementarlas las que necesitamos ahora de la manera más rápida, pero además ya pensando hacia adelante las cosas que son necesarias. A mí me gustaba el otro día cuando conversábamos de que, claro, nosotros tuvimos todo un recorrido previo a Marcos y al liderazgo tecnológico per se, como que lo atábamos mucho producto y tecnología muy de la mano, liderado por Guille en este caso. El hecho de que tú te incorporaras, me gustaba la analogía que hacías el otro día, que es implantar sistemas por detrás que nos permitan como desbloquear una gran cantidad de nuevos casos de uso. Me ponías creo que el ejemplo de cuando estás conquistando un mapa y decir, bueno, toda esta zona ahora Sí. ya es disponible para nosotros poder transitar. Entonces preguntarte quizás, y de la exposición que tenés de los problemas que nosotros trabajamos para la distribución de seguros, ¿dónde ves las mayores oportunidades? Hoy viendo cómo se trabaja, ¿dónde crees que el estadio de la inteligencia artificial hoy, pero de lo que se va a venir, tiene pinta de que esto realmente puede cambiar? Sí, hay creo que varios componentes tecnológicos que hoy están, que antes no estaban y que hacen que hoy seamos capaces de pensar así, en términos tan generales, de decir, bueno, desbloqueamos toda esta área del mapa. Una de ellas creo que es el procesamiento como multimodal, se llama, de diferentes fuentes de información, llámese un PDF, imágenes, lo que sea, y estructurar rápidamente esa información. Eso te permite poder tener este tipo de procesamiento automático general de información que está de manera no estructurada. Y por otro lado, creo que son las partes más de acciones, cómo vos podés habilitar una manera de conectarte con diferentes actores de manera automática y desbloquear todo lo que eso genera. A la vez que todos estamos cada vez más acostumbrados a comunicarnos de manera, por ejemplo, de interfaz directa con estas herramientas nuevas, los modelos de lenguaje grandes, gigantes, que permiten esta interacción con la máquina y que la máquina también pueda interactuar haciendo acciones y al mismo tiempo procesando información que está en diferentes lugares. Para ver si lo interpreté de la forma correcta. Por un lado, la inteligencia artificial actual, o sea, lo que se conoce como la inteligencia artificial generativa o de grandes modelos de lenguaje, lo que
permite es procesar distintos tipos de documento que anteriormente era muy difícil de procesar. Hoy por hoy eso, la tecnología ya lo disponibiliza como por sí sola. No hay que montar nada curioso para poder hacerlo. Punto número uno, eso. Punto número dos, la posibilidad de que esta inteligencia artificial tome acciones por nosotros a partir de procesamiento de estos documentos y eventualmente interacción con otros sistemas aseguradores. Y el tercero, la capacidad de un usuario final, puede ser un asegurado o puede ser un usuario interno de una compañía de seguros, de una correduría, de un banco, de lo que fuese, que tenga un rol dentro de la distribución, que pueda chatear con una inteligencia artificial y que sea comprendido y que después responda en función de esa comprensión. Esas son como las tres grandes líneas que vos ves. Exacto. Es ser capaz de interactuar con cualquier servicio, ser capaz de transformar en data desestructurada en data estructurada y ser capaz de interactuar directamente con el usuario a través de una interfaz de chat. Capaz que nos vamos a ir un poquitito técnicos. ¿Qué es lo que habilita esto? ¿Por qué esto hoy por hoy es posible y por qué antes no lo era? Bueno, esto un poco lo mencionamos, son en definitiva los modelos de lenguaje, los LLM se llama, que en definitiva son sistemas que fueron creados para poder procesar grandes cantidades de texto y poder de alguna manera razonar a partir de eso. Y además son multimodales, que esto que acabo de decir, que es que no solo procesan texto, sino que son capaces de transformar imágenes, videos, audio, lo que sea, en algo equivalente a un texto, a un lenguaje de imágenes, digamos, y poder procesar esa información de la misma manera, todo multimodal. Vos podés proveerle de diferentes fuentes de información de diferente tipo y es capaz de hacer un razonamiento a partir de eso. Eso te permite generar esta estructuración de datos. Esto es posible hoy porque se avanzó tecnológicamente en estas áreas, en que el research llegó a este punto en el cual es capaz de diseñar estos sistemas. Se invirtió mucho dinero, empresas grandes como OpenAI y todos los grandes jugadores que están ahora, invirtieron el cómputo necesario, consiguieron la información necesaria para poder crear este tipo de modelo y disponibilizarlo al público general como un servicio. Pero técnicamente el modelo tiene algún avance revolucionario. Tengo entendido que hay un paper de Google que es Attention is All You Need, que Sí. es como el que da el puntapié de todo esto, pero Sí. después lo masifica OpenAI con el ChatGPT. Sí. Pero en concreto, y capaz que para no irnos súper profundo técnicamente, pero ¿qué es esa técnica revolucionaria que permitió procesar toda esta cantidad de información? Creo que la técnica, y para mantenerlo simple, sería este sistema que está entrenado simplemente para predecir palabras a través de este mecanismo de atención. Entonces, eso lo que habilitó es que podamos usar muchos datos que están disponibles en Internet, cualquier texto, blog post, publicaciones, diarios, contenido disponible en páginas web. Toda esa información es texto disponible que se puede utilizar para poder predecir. Es decir, lo que hicieron fue agarrar este texto, por ejemplo, una noticia, ocultar ciertas palabras de esa noticia al modelo y entrenar el modelo para que prediga esas palabras. Entonces, lo revolucionario fue poder tener toda esta data disponible para poder entrenar un modelo en este tipo de tareas. Luego esto lo replicar no solo para texto, sino que también para imágenes, para audio, para todo lo demás. Esta técnica de poder como predecir la palabra que falta. Eso lo que hizo fue que por detrás el sistema, para poder solucionar este problema con suficiente información, con suficientes datos, lo que termina haciendo es generando su propio modelo del lenguaje. Y eso es lo que hace que hoy en día podamos usarlo para operar, no solo para predecir una palabra, sino como te da el texto más probable a lo que vos le des. Entendido. Y ahí vamos a un caso concreto y capaz que ya para ejemplificarlo. En un futuro que puede en realidad ser mañana, literalmente, si quisiéramos, pero que quizás no está tan disponible la tecnología hoy por hoy en el sector asegurador, o por lo menos no en manos del cliente final, pero vamos a un ejemplo que sería un posible interesado en contratar un seguro de hogar que interactúa directamente con un chat, que puede ser un chat de un corredor, o puede ser un chat de una compañía aseguradora, de un banco, o de una compañía que distribuye seguros de cualquier índole. Y yo como usuario le empiezo a hacer preguntas sobre qué tipo de seguro me recomienda, y en un momento le pido que cotice. ¿Cómo es esto de que el chat pueda no solamente interpretar lo que yo le estoy pidiendo, sino que además pueda actuar en consecuencia, de forma autónoma? ¿Querés contarme un poco cómo es esa tecnología por detrás, cómo opera? Esto es una evolución sobre lo que se conoce como LLMs. El siguiente paso que se hizo luego de que se crearan y que, por ejemplo, se disponibilizaran como ChatGPT, en el que podés conversar texto a texto. Se dieron cuenta, por ejemplo, que uno de los errores más comunes era que si vos les pedías que te hicieran una cuenta, una suma,
tipo 1000 más 1000 o lo que sea, no era tan preciso. Entonces se dieron cuenta que tenían estos problemas y la forma de solucionarlo fue empezar a agregarle herramientas, me llaman tools. Entonces, las primeras herramientas que se agregaron fueron una calculadora, capacidad de buscar en internet. O sea que en el momento que yo quería que el chat me sumara, en vez de que el modelo de lenguaje lo hiciese, llamaba a un módulo calculadora. Exactamente. Lo que termina haciendo es, si el usuario o si me piden a mí, el LLM, hacer cierta acción o responder cierta pregunta, si yo considero que necesito hacer una de estas funcionalidades, como por ejemplo sumar o multiplicar, lo que sea, termino yendo a buscar esta funcionalidad a un sistema tradicional, lo que sería como el software 2.0, que es como predeterminado, determinista, y eso es como que le da esas capacidades deterministas a los modelos de lenguaje. Si avanzás eso hacia algo más complejo, no solo hacer una cuenta, puede ser, por ejemplo, tarificar una póliza. Entonces, cuando el usuario me pide a mí tarificar una póliza De hogar. de hogar, por ejemplo, no se va a poner a hacer eso, sino que va a decir, ok, tengo que llamar a esta herramienta que es para tarificar. Ok. O sea que es como que, para ponerlo en otras palabras, existe un moderador de la conversación que es el modelo de lenguaje, o sea, una LLM, que es en este caso un sinónimo, que lo que hace es comprender mis solicitudes y poder responderme también en mi mismo lenguaje para que yo entienda. Exacto. Cuando este moderador entiende que hay una solicitud de una herramienta, que en este caso puede ser tarificar una póliza de hogar, que es solicitada por el usuario, lo que hace es llama a ese trabajo, a esa herramienta, Sí. vuelve con el resultado y a partir de ahí me responde. Exacto. Es eso. Exacto. Es como que hay un moderador en el medio que comprende el lenguaje, comprende y conoce qué herramientas existen. Uh-huh. Esto es un diseño que es al que los programadores estamos acostumbrados, que es lo que nosotros llamamos a tener una librería que implementa cierta funcionalidad, una librería que implementa la tarificación, una librería que implementa X funcionalidad. Y nosotros como programadores sabemos cómo decirle a la máquina que utilice esa implementación para poder hacerlo. A mí me gusta verlo esto a nivel como de usuario, es darle la capacidad a cualquier persona casi de que ser un programador, en el sentido de que vos podés indicarle a la computadora qué funcionalidad querés que haga y la máquina es capaz de entenderte lo que vos le querés pedir en lenguaje natural. Y esa creo que es la magia de LLMs, es la capacidad de funcionar como de puente de traducción entre lo que es la computadora, la máquina, y lo que es el lenguaje natural de las personas del día a día. O sea que para poder volcarlo también un poco en lo que estamos haciendo en Folium, se podría decir que parte de tu misión, nosotros tenemos un asistente por WhatsApp que se llama Wilfredo y también disponibilizamos estos servicios de retarificación, de cotización, gestión de siniestros, de impagos, etcétera, todos a través de Wilfredo o de otros servicios. Sería darle la capacidad a la mediación de seguros de que pueda ser un programador sin serlo. O sea, como que hay una parte de eso. Hay un poco de eso. Una de mis interpretaciones de cómo interactúa un intermediario con nuestro sistema es como si le estuviéramos dando la capacidad de, nosotros llamamos tipo interactuar con la terminal de la computadora, que es como ejecutar estas librerías, estas implementaciones, pero no tenés por qué saber programar, es simplemente expresarlo en lenguaje natural. Quiero tarificar tal póliza, quiero esto, quiero lo otro, tráeme esto, tráeme lo otro. Entiende el lenguaje natural y es capaz de traducir eso en algo que la computadora pueda entender y ejecutar. Claro. ¿Y eso se podría decir que es un agente de inteligencia artificial? Porque también se habla mucho de inteligencia artificial generativa, de agentes de inteligencia artificial. Están como esos términos. Sí, hay ciertas diferencias. Creo que son también términos que se están terminando de definir. Sabemos que hay cosas que caracterizan a estos tipos de sistemas que tienen que tener como para ser considerados en esta categoría. Entre ellas está la capacidad que ya mencionamos de accionar. Lo que un agente puede hacer es actuar, recordar y puede tomar decisiones a partir de ese contexto, de esa memoria. Entonces eso creo que son como los 3 componentes principales y después tienen la capacidad de interactuar con otros sistemas de computadoras o con otra persona a través de, por ejemplo, una interfaz de chat. Y que puntualmente creo que también lo interesante de esta tecnología es que automatización existió siempre, sobre todo en el mundo de software para negocios, fue como de las primeras cosas, ¿no? Yo automatizo ciertas tareas a partir de poder extraer el core de la función y poder decir, bueno, en esta parte es todo igual, entonces yo automatizo eso. Aquí lo que nos permite esta tecnología
es que literalmente el grado de personalización de esa automatización puede ser mucho mayor, porque justamente te permite en la última fila, que puede ser interpretar una póliza o tomar todo un condicionado particular y volcarlo directamente en una nueva cotización, tenerlo 100% afinado. Y no es que, bueno, generalizo y a partir de ahí automatizo, sino que puedo automatizar a la personalización. Sí, en general en sistemas siempre que estás tratando de prevenir que el usuario haga cosas que no puede hacer en tu sistema. Eso es como algo que se inculca de la universidad, de todo. Hoy creo que está cambiando el paradigma a empoderar al usuario. Entonces, así como te digo que el usuario parecería como que puede programar, como si fuera un programador, cada vez más tiene el poder de usar el sistema como quiera y de personalizarlo como quiera. Porque ahora es capaz de darle instrucciones a la máquina en lenguaje natural. Entonces, el nivel de personalización que se puede alcanzar ahora es como que se desbloquea un nivel que no solo es un chat que te hablo con cierta personalidad o puedes pedirle que te hable, no sé, en cierto tono o lo que sea, sino también vos poder inyectarle conocimiento de tu propio negocio, de tu propio sistema de lógica de negocio, de cómo a vos te gusta hacer las cosas, de cómo a vos priorizás las cosas, de qué querés que toma en consideración. Esa capacidad es literalmente programar al sistema a tu gusto. Claro. Y ese para mí es el cambio de paradigma que se está dando ahora. Uno de los, así como referentes del mundo de inteligencia artificial, André Karpathy, fue el director de tecnología de Tesla, ¿no? De inteligencia artificial de Tesla, Cofundador de OpenAI. cofundador de OpenAI. Una de las cosas que decía es que, bueno, habiendo varios lenguajes de programación, ¿no? Python, JavaScript, Java, etcétera, lo que decía es que el lenguaje de programación que está más en tendencia ahora es el inglés, bueno, o cualquier idioma, digamos, que nosotros hablamos. Justamente por esto que decías, ¿no? La capacidad de que hoy por hoy los sistemas van a trabajar más para nosotros y no tanto así nosotros para los sistemas. Creo que está como ese cambio de paradigma. Y este episodio es traído por Folium, la herramienta de optimización comercial para agentes y corredores de seguros españoles. Y también por Seguros News, el medio de comunicación de referencia para los profesionales del sector asegurador. Continuamos. Y quizás en esta lógica que decías que las barreras de entrada, a partir de que podemos crear nuestros propios agentes a partir del idioma que hablamos, sea español, inglés, el que fuese, o sea, como que podemos programar de una forma mucho más sencilla que antes, ¿por qué no las corredurías, las agencias, las propias compañías de seguros armarían sus propios agentes de inteligencia artificial y trabajarían igual con una tecnológica para hacerlo? Es una excelente pregunta. Es cierto que la barrera de entrada a nivel de programar lo que vos querés que se haga este agente bajó, pero es algo que está constantemente en movimiento. O sea, estamos surfeando la ola tecnológica de que me gusta también la analogía de Karpathy, de que estamos como en los 60, 70 de cuando se inventó el Internet y empezaron a surgir las primeras tecnologías al respecto. Todos estaban haciendo sus propias versiones capaz de lo que estaba surgiendo, pero en realidad todo cambiaba tan rápido que si no tenías foco específicamente en eso, rápidamente corrías el riesgo de quedar en la obsolencia. Otra de sus analogías es esto de que con estos sistemas lo que ya son capaces es, de alguna manera, como que estamos dando una armadura como la de Iron Man a los usuarios, aumentándolos y dándole capacidades que antes hubieran sido imposibles. Y bueno, creo que en esa misma analogía es cada uno puede armarse su propia armadura, pero es probable que si no estás con 100% enfocado en la tecnología y en esta evolución tecnológica, una revolución del software, vas a quedarte obsoleto. Y ni que hablar que estamos hablando de que esto funciona con economía de escalas, es decir, capacidad de mantenerte estas integraciones con todos estos sistemas, acceso a todos estos tipos de datos tan heterogéneos, requieren un constante trabajo, una constante inversión en mantenerse, además de lo que la tecnología al avanzar va a empezar a habilitar casos de uso que quizás hoy ni siquiera los podemos imaginar. O sea que hay una variable de mantenerse con la curva de evolución de la propia tecnología y otra variable más asociada a los costos y que empresas dedicadas a desarrollar esto van a tener una mejor capacidad de invertir en justamente mantenerse en la tecnología y en cada vez mejorar más el sistema que haciéndolo de forma individual. 100%. Creo que una analogía es, por ejemplo, una correduría puede hacerse su propio ERP. Y eso en el pasado
el concepto de ERP no varió en años. Esto ya es otra cosa. No es como que los agentes hoy son como son hoy y van a mantenerse congelados en el tiempo. Están en plena evolución y transformación. No solo el concepto, sino las capacidades van a seguir evolucionando. Entonces, eso es el por qué quizás no es lo más conveniente hacerlo por uno mismo en este momento. Además de lo que ya dijimos, de la economía de escala y la capacidad de la obsolescencia. Y bueno, como para ir redondeando, preguntarte cómo venís en estos 6 meses en Folium, cómo la ves para el sector, cómo también interfaceás con el sector, porque nosotros tenemos un equipo de producto, tenemos un equipo de ventas, tú interactúas también a veces con clientes. Contame un poco tu panorama en estos 6 meses, cómo la viste, más general. Bueno, creo que es un momento muy bueno. Estamos en un proceso de aceleración constante, un proceso de iteración con los clientes. Todo el tiempo estamos mejorando los sistemas que tenemos, las funcionalidades, las capacidades, mismo los clientes descubriendo lo que es posible ahora. Creo que hay como 2 tipos de desarrollo que tenemos. Uno es más de lo que ya se hace ahora, hacerlo mejor o más rápido o más eficiente, pero también podemos desbloquear cosas que capaz que antes no eran posibles de hacer. Una cosa también me gusta el concepto que usa Karpathy para referirse a cuál es el diseño de las aplicaciones, de los sistemas de ahora y del futuro con esta nueva tecnología, es este concepto de sistemas semiautomáticos en el que los usuarios tienen esa capacidad de controlar el grado de automatismo que manejan, desde manual, asistido, hasta automático al 100%, y al final el usuario termina siendo como este ciclo de el sistema me propone, yo valido y apruebo o pido una propuesta nueva. Yo en lo personal me alimento del dominio y de los requerimientos reales que tienen los clientes, o sea, el equipo producto, Martín Vergara, Guillermo Vergara, y es un ciclo de continua mejora, de adaptabilidad, de experiencia de usuario también, de cómo le hacemos que el sistema se incorpore en sus flujos de trabajo actuales y no disrupcionarlo de tal manera de que sí, me provee de tal habilidad, pero me hace cambiar completamente cómo tengo que hacer las cosas. Y eso tiene que ser algo más gradual y que sea orgánico, de que de a poco empiezan a converger estos sistemas semiautomáticos con los flujos de cada correduría, de tal manera de que se empieza a agilizar su productividad. Está buenísimo. A mí me pasa mucho que, sobre todo ahora que empezamos a desbloquear un montón de funcionalidades en base a cómo también rearmaste el backend, o sea, cómo rearmaste nuestra infraestructura, tú en conjunto obviamente con el equipo de ingeniería, ¿no? Pero que fue mucha directriz en base a lo que tú pusiste sobre la mesa, de que creo que cualquier tecnología tiene el riesgo de estar quizás bastante temprano para el momento de la industria en la que está, porque no nos caben dudas, o por lo menos nosotros que estamos metidos en esto, de que esta tecnología va a cambiar todas las industrias, va a cambiar la forma en la que se opera. El tema es dar con el timing correcto y la forma correcta de que se dé esa transición. Hay un gran riesgo de disponibilizar esta tecnología, pero entre comillas muy temprano en el mercado, porque después nadie la puede adoptar porque tiene formas de hacer las cosas, que el costo de cambio es enorme. Entonces parte del rol, creo que de tecnología, pero sobre todo de producto, dentro de Folium es justamente cómo lograr generar ese puente entre esto es lo disponible, esto es lo que tú haces ahora, vamos a ese cambio incremental de mejora y de pronto eso sí, una vez que ya estás ahí, te desbloquea un montón de posibles acciones. Así que nada, de mi parte, encantado de haber tenido esta charla, encantado de que sigas construyendo tremendas cosas con nosotros, que ya se ve el impacto y se va a ver aún más en 6 meses. ¿Primer podcast? ¿Primer podcast? Sí. Gracias por la invitación. Espero también que sea informativo para todos. Exacto. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Esto fue Historias Aseguradas, donde exploramos el presente y futuro de la distribución de seguros. Recuerda que publicamos nuevos episodios todos los lunes. Suscríbete en tu plataforma favorita para no perderte ninguna conversación clave del sector.